Dios te bendiga y bienvenido al día número 223 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 5 al capítulo 9 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de iniciar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder leer tu palabra en este día. Pidiendo, Señor, que al igual, Señor, como el resto de los días, Señor, hoy tú también hables a nuestras vidas. Tú ministres nuestras vidas, nuestros corazones. Clamo a ti por cada persona, Señor, que se ha conectado. Que tú seas obrando a sus favores, Señor. Que tú seas revelándote a ellos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer hoy el libro de Jeremías, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo. Busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea a una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Pero aun cuando están bajo juramento, diciendo, tan cierto como el Señor vive, todos siguen mintiendo. Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedra. Rehusaron arrepentirse. Entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes. No conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas. Así que iré y hablaré a sus líderes. Sin duda ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían librado del yugo de Dios y roto las cadenas. Entonces ahora un león de la selva los atacará. Un lobo del desierto se les echará encima. Un leopardo acechará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir. Pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. ¿Cómo puedo perdonarte? Pues aún tus hijos se han alejado de mí. Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho. Pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio y hacer fila en los prostíbulos. Son vigorosos, sementales, bien alimentados, cada uno relinchando por la mujer de su prójimo. ¿No habría de castigarlos por esto? Dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Vayan por las hileras de los viñedos y destruyan las vides, pero dejen algunas con vidas. Arranquen los sarmientos de las vides, porque esta gente no pertenece al Señor. Los pueblos de Israel y Judá están llenos de traición contra mí, dice el Señor. Mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros. No habrá guerra ni hambre. Todos los profetas de Dios son pura palabrería. En realidad no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa, una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, cuya forma de hablar no entiendes. Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos. Devorarán la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras, y destruirán tus ciudades fortificadas que consideras tan seguras. Sin embargo, aún en esos días no te eliminaré por completo, dice el Señor.
Y cuando tu pueblo pregunte, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? Debes contestar, ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses extranjeros en su propia tierra. Ahora servirán a extranjeros en una tierra que a ustedes no les pertenece. Anuncien esto a Israel y díganselo a Judá. Escucha, gente necia y sin sentido común. ¿Qué tiene de ojos que no ven y oídos que no oyen? ¿No me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano, como frontera eterna que las aguas no puedan cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde, se alejó y me abandonó. No dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas, como un cazador, oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente, como una jaula llena de pájaros. Sus casas están llenas de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos, están gordos y con aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. ¿No habría de castigarlos por esto? Dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas, y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Jeremías capítulo 6. Corran y salven sus vidas, habitantes de Benjamín. Salgan de Jerusalén, toquen alarma en Tecoa, levanten señales en Bet-Arkerem. Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción. Oh Jerusalén, tú eres mi hija hermosa y delicada, pero te destruiré. Los enemigos te rodearán como pastores que acampan alrededor de la ciudad. Cada uno escoge un lugar para que su tropa devore. Ellos gritarán, prepárense para la batalla, ataquen a mediodía. No, ya es muy tarde. El día se acaba y caen las sombras de la noche. Entonces ataquemos de noche y destruyamos sus palacios. El Señor de los ejércitos celestiales dice, corten árboles para usarlos como arietes. Construyan rampas de asalto contra las murallas de Jerusalén. Esta es la ciudad que debe ser castigada, porque es perversa hasta más no poder. De ella brota la maldad como de una fuente. Sus calles resuenan con violencia y destrucción. Siempre veo sus enfermedades y heridas. Oye esta advertencia, Jerusalén, o me alejaré de ti indignado. Escucha, o te convertiré en un montón de escombros, una tierra donde no vive nadie. El Señor de los ejércitos celestiales dice, aún los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos, como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez, para recoger las uvas que no se cortaron. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles, y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas, y sobre los que son viejos y canosos. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas, porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes.
Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Se avergüenzan de sus actos repugnantes. De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron, no prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto, tomen nota de la situación de mi pueblo. Escuchen, habitantes de toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas. Porque se niegan a escucharme, han rechazado mi palabra. Es inútil ofrecerme el incienso dulce de Saba. Guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas. No aceptaré sus ofrendas quemadas. Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí. Por lo tanto, esto dice el Señor. Pondré obstáculos en el camino de mi pueblo. Padres e hijos tropezarán contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. Esto dice el Señor. Miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se levanta contra ti una gran nación. Están armados con arcos y lanzas. Son crueles y no tienen compasión de nadie. Cuando se avanzan sobre sus caballos, se oyen como el rugido del mar. Vienen en formación de batalla con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. Hemos oído informes acerca del enemigo y las manos nos tiemblan de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de nosotros, como las de una mujer que está en trabajo de parto. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso. Oh, pueblo mío, vístete de tela áspera y siéntate entre las cenizas. Laméntate y llora amargamente, como el que pierde a un hijo único. Pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti. Jeremías, te he hecho probar de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia. Son tan duros como el bronce y el hierro, y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica. Ya que su perversidad permanece, los marcaré plata rechazada, porque yo, el Señor, los desecho. Jeremías capítulo 7. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor, escúchenlo, todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio
mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos salvos, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este pueblo que lleva mi nombre, este pueblo al que acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Y los enviaré al desierto fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni ores por ellos, y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos, para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme, continuamente haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles: esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. La gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice el Señor. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre, y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Enterrarán a sus muertos en Tofet hasta que ya no haya más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para los buitres y los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Pondré fin a las risas y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén.
No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Jeremías capítulo 8. En ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? Porque los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar, se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el suelo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras, sus maestros las han torcido? Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Les daré sus esposas a otros y a sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y mis sacerdotes son así. Todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosechas de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado. Luego el pueblo dirá, ¿por qué deberíamos esperar aquí para morir? Vengan, vayamos a las ciudades fortificadas para morir allí, pues el Señor nuestro Dios ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno, porque pecamos contra el Señor. Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo, desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes como serpientes venenosas a las que no pueden encantar. Los morderán y ustedes morirán. Yo, el Señor, he hablado. Mi dolor no tiene remedio. Mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo. Puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? Oh, ¿por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha.
y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo, y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. ¿No hay medicina en Galaad? ¿No hay un médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Jeremías capítulo 9. Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Rehúsan defender la verdad. Solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuidado con tu vecino. Ni siquiera confíes en tu hermano. Pues un hermano saca ventaja de su hermano, y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica dicen mentiras. Pecan hasta el cansancio. Amontonan mentiras sobre mentira y rechazan por completo conocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira, los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. ¿No habría de castigarlos por esto? Dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Lloraré por las montañas y gemiré por los pasos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido del ganado. Todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta: esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones. Se negó a obedecer lo que dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo, a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar. Y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda a traer a las mujeres que lloran en los funerales. ¡Rápido! ¡Comiencen a llorar! Que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen a los habitantes de Jerusalén llorando, desesperados. Estamos arruinados. Estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen, ustedes mujeres, las palabras del Señor. Abran sus oídos a lo que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. Enséñense unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Esto dice el Señor. Se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol.
como manojos de granos después de la cosecha. No quedará nadie para enterrarlos. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu, a los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto o en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Aleluya. Así que hemos leído Jeremías capítulo 5 al 9, donde Dios, a través del profeta, confronta al pueblo de Judá por su rebelión y el endurecimiento de corazón. Vemos nosotros dentro de esos capítulos que son un llamado urgente al arrepentimiento y a la vez una advertencia sobre el juicio inminente. Pero también vemos nosotros el dolor que esto le causa a Dios, la rebelión del pueblo. En el capítulo 5 vemos nosotros que Dios le pide a Jeremías que busque por todo Jerusalén. Le dice, busca. Aunque sea una sola persona que actúe con justicia y busque la verdad. Y así Él perdonaría a la ciudad, le dice. Pero desafortunadamente vemos nosotros que no había ni una sola persona. Tanto los pobres como los ricos habían rechazado la corrección del Señor. El pueblo había abandonado el pacto, yéndose tras dioses falsos y confiando en mentiras. Y por eso vemos nosotros que Dios les habla y les dice que enviaría enemigos como leones, como lobos y leopardos para devorarlos. Aleluya. Vendría el juicio de Dios rápidamente, inevitablemente. Sin embargo, vemos nosotros que Dios aún les dice, vuelvan a mí, mostrando y extendiendo esa misericordia para poder restaurarlos. Y en el capítulo 6 vemos nosotros que Jerusalén aquí es comparada con una viña que debe ser inspeccionada. Pero sus ramas, o sea el pueblo, están llenas de maldad, de pecado. Dios les señala esto, que desde el más pequeño hasta el más grande, todos están ansiosos por obtener ganancias injustas. Y los profetas y sacerdotes dicen paz, cuando no hay paz. Y vemos aquí que Jeremías llama al pueblo a preguntar por los senderos antiguos y caminar en ellos. Pero ellos se niegan, no quieren reconocer su pecado, no quieren volverse a Dios. No quieren dejar sus caminos y volverse a las sendas antiguas. Y vemos que como consecuencia se les advierte que vendría un invasor del norte que destruiría la ciudad. Aleluya. Y en el capítulo 7 vemos nosotros que Dios envía a Jeremías a la puerta del templo para advertir al pueblo que no confíen en rituales vacíos diciendo, este es el templo del Señor. Mientras ellos estaban viviendo en pecado, usando el templo del Señor como que fuera un amuleto. Que mientras el templo estuviera allí, entonces ellos iban a estar bien.
¿Y cuántas veces nosotros decimos, con que yo vaya a la iglesia, con que yo diga ser cristiano, con que haga esas cosas que me califican como un cristiano, yo soy bien? Pero verdaderamente en nuestra vida personal, nuestra relación personal con el Señor está desconectada. Hay pecado en nuestras vidas que no queremos soltar. Y el Señor aquí les recuerda que Él destruyó Silo por la idolatría. Y les advierte que hará lo mismo con Jerusalén si no se arrepienten. Ellos han convertido sus casas en cueva de ladrones, les dice, y adoran a otros dioses. Aunque oren, les dice Dios, Él no los va a escuchar, porque sus corazones verdaderamente están lejos. Aleluya. En el capítulo 8 vemos nosotros que incluso después de recibir advertencias, el pueblo no quiere arrepentirse de sus pecados y rechaza la palabra de Dios. Vemos aquí que Jeremías describe cómo prefieren seguir sus propios caminos antes que regresar al Señor, que volverse a su Dios, comparándolos con aves migratorias que conocen su temporada, pero que el pueblo no reconoce el tiempo de regreso a Dios. La idolatría y la corrupción habían traído oscuridad. Y Jeremías se lamenta diciendo, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿Acaso no hay médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para mi pueblo? Aleluya. El pueblo quería seguir caminando por su propio sendero. En el capítulo 9 vemos nosotros que Jeremías expresa un profundo deseo de llorar sin descanso a causa de la destrucción del pueblo. Dios declara que castigará por todos, porque todos engañan, mienten y practican la maldad. Y el Señor les dice, el sabio no debe de jactarse de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas. Si alguien ha de jactarse, que se jacte de conocerme. Y aún así, si conocemos al Señor, proclamaremos esa verdad. Pero no nos jactaremos nosotros como en el Nuevo Testamento que encontramos esa parábola que Jesús compartió de los fariseos que se golpeaban en el pecho diciendo, oh Señor. Y los comparaba había un contraste con aquel hombre que se iba a una esquina y clamaba a Dios por su perdón, porque reconocía que él era pecador. Vemos que este capítulo termina recordando que el juicio será para todos los que no obedezcan su voz, incluso para las naciones vecinas. Aleluya. Dentro de esos capítulos, Dios nos habla aún en ese tiempo que no se complace en el pecado, sino que llama a su pueblo al arrepentimiento, a Él, antes de que sea demasiado tarde. Y nos invita a examinar nuestro corazón, a no confiar en una religión, en algo superficial, sino que podamos tener una relación verdadera con el Señor. Vivir en la verdad, vivir la verdad en nuestras vidas. Creo que uno de los versículos claves de todo esto, de estos capítulos que hemos leído, Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, que dice,
Esto dice el Señor. No se jacta el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas. Pero los que quieran jactarse, que lo hagan solamente de esto, de conocerme y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Aleluya. Así que gracias por estar conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.